Seguimos comprendiendo las Escrituras y en esta oportunidad trataremos el tema de Romanos 10:4. Dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. En esta oportunidad nos acompaña nuestro pastor de iglesia, Jenser Pacheco. Pastor, bienvenido. Gracias, hermano Elvis, por la invitación a este gran programa, Comprendiendo las Escrituras, y una bienvenida a todas las personas que van a sintonizar este espacio, esperando pues que sea de gran bendición para todos. ¿Qué le parece, pastor, si comenzamos con una oración? Sí, Señor. Querido Dios y Padre nuestro, te damos gracias por la oportunidad que nos das de seguir escudriñando tu palabra. Permite que a través del Espíritu Santo podamos tener el conocimiento exacto de lo que tú nos enseñas en las Santas Escrituras, para que la gente pueda comprender mejor el mensaje que tú tienes para cada uno de ellos en este tiempo. Lo pedimos y suplicamos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor, cuando se lee el libro de Romanos, y básicamente cuando leemos capítulo 10, verso 4, y allí dice, el fin de la ley es Cristo. Hay algunas personas que nos dicen que la ley claudicó, o sea que con Cristo Jesús se terminó la ley. Entonces, hoy queremos que nos explique el verdadero o el contenido exacto o lo que quiere decir el Señor en su palabra a través del apóstol Pablo cuando dice el fin de la ley es Cristo. ¿Es cierto que la ley se terminó cuando vino Cristo Jesús? Es una pregunta magnífica. De hecho, es un tema álgido para todo el mundo protestante. Sin embargo, cuando estudiamos el libro de Romanos o la carta a los Romanos, nos damos cuenta algunas pinceladas, algunos detalles de Pablo que es importante estudiarlo a profundidad. Hoy, en el versículo de hoy y capítulo de hoy de Romanos, no es la excepción. Debemos entender lo siguiente. Cuando hablamos de la palabra fin, para entenderla mejor debemos ir al idioma más cercano a la originalidad, que es el idioma griego. La palabra fin es la palabra telos, que se podría traducir de 4 maneras diferentes. Fíjense que la primera es que Cristo es la terminación de la ley. La segunda, que Cristo es el propósito de la ley. Gálatas capítulo 3, versículo 4. Versículo 24, te invito a buscarlo allí en casa, y que Cristo es el cumplimiento de la ley según Mateo capítulo 5, versículo 17, y por cuarta vez, que Cristo es la terminación de la ley como medio de salvación según Romanos capítulo 6, versículo 14. Ahora, amados, de las 4 traducciones de la palabra fin, o de la palabra telos, las 4 anteriores son importantes. Sin embargo, la que más se acerca a la palabra telos es la última, que Cristo es la finalidad o la terminación de la ley como medio de la salvación. Debemos entender que cuando Cristo vino a la tierra, deseaba desmontar, deseaba desarmar lo que los judíos habían enseñado por tiempos y por siglos, lo referente a la ley. ¿Qué enseñaron los judíos? Que a través de la obediencia estricta a la ley pudiéramos obtener el favor de Dios. Ahora, ¿a qué vino Cristo, hermano Elvis? Precisamente a quitar ese propósito de la ley. Pues la ley lo único que servía en ese momento era llevar a las personas a Cristo, que más adelante vamos a desglosar más el tema. Entonces, Cristo es la terminación de la ley como medio de la salvación, según Romanos capítulo 6, versículo 14. Entonces, pastor, podemos decir que la ley no puede justificar ni puede perdonar, ¿verdad? O sea, la ley es el vehículo que nos lleva a Cristo Jesús. Sí, cuando estudiamos Gálatas nos damos cuenta que Gálatas dice que la ley ha venido a ser nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Qué era un ayo, hermano Elvis? El ayo
lo interpretamos como alguien que agarraba a un niño y lo llevaba al kinder, o lo llevaban donde al bebé lo cuidan. Un tutor. Un tutor. Entonces, la ley viene, nos toma de la mano para llevarnos ¿a quién? A Cristo. Entonces, la ley siempre ha sido y siempre ha existido con ese propósito. Mostrarnos en qué estamos equivocados. Tan simple, hermano, como un espejo. Usted en su casa tiene un espejo, usted se para en él y se da cuenta en qué, cómo está peinado, qué defecto tiene en su corbata, en cómo está la combinación de colores. Pero el espejo no va a sacar sus manos y le va a arreglar el cabello. De igual manera la ley, el propósito, el objetivo de la ley siempre ha sido llevarnos ¿a quién? Al único que nos puede justificar, al único que nos puede salvar, y es Jesús de Nazaret. Ahora, hay algunas personas, pastor, que dicen que la ley ya fue invalidada, finalizó con Cristo, y dicen al mismo tiempo que nosotros somos salvos por fe. Entonces, mi pregunta es, ¿la fe invalida la ley? De ninguna manera, de ninguna manera. Ahora es importante entonces entender el propósito de la ley. El propósito de la ley es llevarnos a Cristo. Y nosotros hoy podemos obtener la salvación a través de nuestra fe en ese sacrificio de Jesús. Veámoslo de la siguiente manera, hermano Elvis. Yo escucho del Señor Jesús. Siento en mi corazón que he pecado contra Él. Siento que el Espíritu Santo me ha hablado. Ahora, básicamente el mundo protestante podría pensar de la siguiente manera, o digamos los judíos de la siguiente manera: voy a la ley para que la ley me justifique o me salve, pero la ley me dice, no, yo no te puedo salvar. ¿Cómo así? Pues eso es precisamente lo que siempre se ha creído, que la ley era para justificarme y para salvarme, y no es así. Ahora la ley me dice, ve a Jesús, ve a la cruz. Es allí el sacrificio de Cristo, a través de la fe que yo deposito en ese sacrificio, es que yo puedo obtener la salvación. Entonces, hermano Elvi, ahora yo voy a la cruz, me arrepiento de mis pecados, pido perdón por ellos. Ahora mi fe depositada en ese sacrificio, ahora entonces me justifica. Y de tal manera, ahora quedó otro proceso pendiente. Ahora la cruz me envía de vuelta a la ley, y la ley entonces ahora certifica o me muestra que estoy bien. Sí, o sea, cuando ponía el ejemplo del espejo, el espejo nos muestra la condición en que nosotros estamos, ¿verdad? No nos puede arreglar, pero eso es tan igual que nosotros rompiéramos el espejo porque nos está mostrando que estamos desarreglados, ¿no? Con romperlo no arreglaríamos el desarreglo, ¿no? Es lo mismo que podemos decir de la ley, ¿no? O sea, la ley nos muestra la condición pecaminosa en que estamos, y el anularla no nos va a liberar de esa condición. O sea, la condición sigue estando allí, ¿verdad? Ahora, la única manera para yo saber qué es pecado, ¿saben dónde está? En la ley de los 10 mandamientos o la ley moral. Porque hay que saber hacer una diferencia entre la ley moral, que son los 10 mandamientos que aparecen en Éxodo capítulo 20, y las leyes rituales, que son totalmente diferentes. Sí, el apóstol Pablo, pastor, decía, ve otra ley que se revela contra la ley de mi mente. O sea, yo pienso una cosa y hay otra ley que choca. Nosotros como pecadores, nuestra mente es una mente pecadora, ¿verdad? Y la ley de Dios nos muestra el carácter de Dios. Y por consiguiente, las cosas que Dios quiere que yo haga chocan con lo que yo tengo en mente para hacer. Va en contraposición. Contraposición, ¿correcto? Ahora allí me toca a mí sujetarme, someterme a la ley de Dios, someterme a que Dios trabaje en mí, y a medida que me acerco más a Dios, entonces la ley del pecado me será aborrecible. Y podríamos ejemplificarlo de la siguiente manera. El pecado representa un sapo que está metido en una caja de zapatos. Entonces, yo tengo fobia a las ranas, a los sapos, y yo por lo tanto no voy a querer meter la mano allí en esa caja.
Entonces, cuando la ley del pecado me presenta el pecado en bandeja de plata, yo por lo tanto, como obedezco a Dios, como amo a Dios, como por fe soy salvo, entonces ahora yo no quiero introducir esa mano allí en el pecado. No quiero acariciar el pecado. ¿Por qué? Porque ya Cristo me justificó, ya Cristo me salvó. Ahora soy salvo por la fe depositada en el sacrificio de Jesús. Y el apóstol Pablo dice, pero veo otra ley que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado. Fíjese que él está nombrando allí leyes que no son los 10 mandamientos, ¿no? Dice, y que esta ley está en mis miembros, o sea, es la ley del pecado la que me lleva a ejercer las acciones. Correcto. Ahora, es importante saber que nuestras decisiones deben estar sujetas, direccionadas por Dios. De esa manera, es la única oportunidad que yo tengo de vivir en completa santidad a Dios, recordando que sin la santidad nadie verá a Dios. Usted mencionaba algo, hermano Elvis, referente a la fe. ¿Qué papel importante juega la fe en la salvación? Y juega un papel importante mucho más que la ley, porque la ley solo me muestra, me señala, me indica, más nada. Ahora, la fe desde el principio ha jugado un papel importante. Fíjense lo siguiente, en el sacrificio de Caín y Abel, dice el libro de Hebreos que por la fe Abel ofreció mejor sacrificio que su hermano Caín, por la fe. Ahora hay otros ejemplos también allí. Cuando nuestros primeros padres cayeron, la promesa de Dios fue hacia ellos que habría enemistad entre entre la serpiente y la mujer. Ahora nuestros primeros padres, por fe, creyeron en la venida del Mesías. Entonces, hoy nosotros por fe aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz y por fe obedecemos los mandamientos y por fe creemos que podemos llegar a obtener la salvación. Entonces, la fe juega un papel importante y yo creo que inseparable de la obediencia a la ley cuando nos referimos a la ley moral. Pastor, entonces podemos concluir que Romanos 10:4 nos dice que el fin de la ley es Cristo, pero no nos habla de fin como finalización, sino como propósito. O sea, el propósito de la ley es llevarnos a Cristo. Correcto. Fíjense lo siguiente, hermano Elvis. Cuando Cristo viene a la tierra, la ley tenía otro fin, pero no el fin con el cual fue creado, fue el fin que le habían dado. Coloquemos un ejemplo. No es así, yo soy músico, yo sé tocar guitarra, pero últimamente estoy usando mi guitarra para darle a mi hijo en la cabeza, para darle a él para corregirlo con la guitarra. La guitarra fue construida, fabricada con el objetivo de dar una melodía, de crear música, pero resulta que yo le estoy dando el fin que no es. Entonces llega mi esposa y ahora me dice que esta guitarra de ahora en adelante quedará confiscada porque no se le está dando el objetivo o el fin por el cual fue fabricado. Cuando viene Cristo, el propósito por el cual la ley fue creada no se estaba cumpliendo. Ahora Cristo viene a darle fin a ese mal objetivo o mal propósito por la cual se estaba usando la ley, que era que entre más obedecía yo la ley moral, los 10 mandamientos, más el creyente interpretaba que más cerca estaba de Dios. Y estaba equivocado. Entonces, la ley no es el Salvador. La ley no me justifica. Podemos decir entonces que la ley es el espejo que nos muestra nuestra condición y nos lleva a ver a Cristo Jesús. El fin de la ley es Cristo, el propósito de la ley es que nosotros fijemos nuestra mirada en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Gracias, pastor. Queremos despedir este programa pidiéndole que tenga una oración. Dios y Padre que estás en los cielos, te agradecemos por este espacio a través de nuestra red Vendrá TV. Agradeciendo, Señor, por darnos la oportunidad de hablar de tu palabra,
de la Santa Palabra. Que este mensaje pueda llegar a muchas personas y pueda quedar en los corazones y lo puedan llevar a la práctica. Gracias por darnos esta oportunidad. Bendice a cada persona que nos ha de sintonizar. Amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El próximo tema que trataremos fue el sábado clavado en la cruz. Estaremos analizando Colosenses capítulo 2 versos 14 y 17. Les esperamos y será hasta un próximo programa donde seguiremos comprendiendo las Escrituras.